Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos comenzando. Bueno, esta charla va dirigida específicamente a la actualización de resonancia cardíaca, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre las aplicaciones clínicas, los aspectos técnicos, tips para programar este tipo de estudios. Y bueno, esto va a estar dirigido a cargo del doctor Luciano Di Stefano. Algunos quizás lo conozcan por haber trabajado con él o de nombre. Él es médico cardiólogo, especialista en imágenes cardiovasculares. Es director del Consejo de Tomografía Computada y Resonancia Magnética de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y está dentro del staff de resonancia magnética y tomografía en la Fundación de Centro de Diagnóstico Nuclear, donde nosotros nos desempeñamos. Contamos también con la presencia de la técnica radióloga Yamila Essen, quien desde el 2014 se desempeña en este área, ¿sí? Dentro también de la institución de Fundación Diagnóstico Nuclear. Bueno, y quien les habla, Maximiliano Iannone. Yo soy licenciado en diagnóstico por imágenes, soy miembro del comité de ALAS BIM, y desde el 2014 me desempeño como coordinador de técnicos y cumplo funciones también dentro de lo que es resonancia y tomografía en esta institución. Muy bien, vamos a ir comenzando, entonces le doy la palabra a mi colega, Yamila, quien va a ir realizando algunas preguntas al doctor y vamos a ir contestando en base a estas preguntas que surgen. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de este encuentro es que, bueno, se vayan con una idea de cómo trabajamos en el área, de cuáles son las importancias y los puntos a donde nosotros apuntamos para realizar el estudio. Y desde este objetivo, mi idea es empezar un poco con el aspecto clínico y empezar a preguntarle a Luciano cuáles son los beneficios que trae este estudio a la cardiología actual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, te escuchamos bien, Luciano. No, siempre pregunto primero porque uno le da la sensación que no sabe si está hablando solo con la computadora o alguien escucha, por eso primero corroboramos. Bueno, gracias a la idea que se le ocurrió a toda la gente de la Fundación Yami, sé que vos tuviste mucho que ver en esto, así que bueno. ¿Qué le aporta la resonancia a la cardiología? Yo creo que la resonancia es el último gran estudio que adquirió la cardiología. Al principio, la medicina misma, digamos, uno se basaba en un interrogatorio, un examen físico, escuchar el corazón, sopla, no sopla. Después a eso se le sumó el electrocardiograma, digamos que para los cardiólogos es una herramienta fundamental y lo sigue siendo. Después de eso se sumó la ecocardiografía, que sin lugar a dudas es uno de los 3 pilares que tiene hoy en los estudios diagnósticos la cardiología. Y yo creo que el tercero, digamos, el electro, el eco y finalmente la resonancia. La resonancia, más que nada, se destaca por la caracterización tisular que tiene, y sobre todo porque no tiene problemas de ventana, que es lo que le pasa muchas veces al eco, que el eco es un estudio fantástico, es bedside, uno lo puede hacer al lado del paciente, equipo transportable, pero muchas veces en cuanto a la imagen queda corto por problemas de ventana, y eso la resonancia lo tiene francamente sorteado, digamos. Tiene otros problemas, pero no ese. Y sobre todo lo que comentaba antes era la caracterización tisular. Uno con la resonancia puede saber zonas de fibrosis, zonas de edema, zonas de infiltración por tejido graso. Es muy versátil porque también podemos estudiar flujos, podemos hacer relaciones entre cuántos mililitros de sangre pasan por la arteria pulmonar, cuántas por la aorta. Creo que es el último gran estudio que sumó la cardiología y es uno de los 3 pilares que hoy tenemos en cuanto a estudios diagnósticos en cardiología. Bien, perfecto, clarísimo. Después me gustaría preguntarte cuáles son las patologías frecuentes o los escenarios clínicos que reciben un aporte desde la cardiología, que me parece que eso es importante. Mira, en cuanto a lo que me estás preguntando, es súper amplio porque como la resonancia es un estudio tan versátil,
vos hoy te fijás en lo que es, digamos, cómo están catalogadas las miocardiopatías, y casi todas las miocardiopatías conocidas, hay algún artículo o ya están en las guías de qué le aporta la resonancia. En cuanto a los pedidos más útiles, digamos, que tiene la resonancia para focalizar un poco, es básicamente, y lo voy a dividir como están divididas las miocardiopatías, digamos. Cuando uno habla de miocardiopatías, habla de miocardiopatía isquémica necrótica, habla de miocardiopatía valvular, y después están las otras. En lo que es isquémico necrótico, o sea, del infarto, la resonancia, como puede catalogar muy bien áreas de infarto y qué tan extenso es ese infarto, uno puede más o menos saber qué arteria vale la pena revascularizar. Ver qué músculo es viable y cuál no, y con eso uno puede decir qué arteria vale la pena ir a abrir o cuál. Dentro de lo que es las válvulas, y acá voy a meter también a todas las miocardiopatías congénitas, la resonancia puede medir muy bien flujos, entonces en ese sentido es un gran aporte. En las miocardiopatías congénitas específicamente, porque puede ver muy bien el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho marca pronóstico en la gran mayoría de las miocardiopatías congénitas, sobre todo las complejas. Y después en todo lo que es miocardiopatías extra, digamos, que ahí entra la miocardiopatía hipertrófica, el núcleo compactado, las dilatadas, más allá de medir muy bien la función del ventrículo izquierdo, de hecho es el gol estándar para medir la fracción de eyección, volúmenes, espesores, la técnica de RS tardío, que eso marca cómo está el intersticio, si el músculo está, qué tan enfermo está, cuánta fibrosis tiene, eso está comprobado que marca pronóstico en la gran mayoría de las miocardiopatías. Por eso te decía que como es un método tan versátil y uno le puede pedir muchas cosas al método, es uno de los pilares fuertes que hoy tiene la cardiología en métodos complementarios. Bien, perfecto. Después, esto sería con lo que tiene que ver todo bien desde el aspecto clínico y médico, pero yendo más como a una perspectiva técnica, porque también me imagino que deben haber técnicos y licenciados conectados. ¿Vos tenés, por ejemplo, un protocolo o un ABC de cómo programar el estudio que nos puedas mostrar? Sí, yo me permití hacer este breve resumen. Hay gente, digamos, ahí veo que está Leo Trejo conectado. Leo, te mando un abrazo. Leo compartió conmigo varias tardes de consola y es un técnico súper avesado, digamos. Pero les voy a mostrar un poquito, como un breve resumen, de cómo al menos yo y como la mayoría programa una resonancia cardíaca. Denme un segundito. Muy bien. Y me permití hacer esto porque me parece que es mucho más gráfico como para explicar. Entonces, primero que nada hay que resaltar que la resonancia es un estudio gatillado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo tenemos que tener un registro electrocardiográfico en pantalla. Si el registro electrocardiográfico no es bueno, nunca vamos a tener una imagen buena. Ese es el A, digamos. Siempre hay que tomarse los 2 o 3 o 5 minutos que te lleve, tener un buen registro, ver que los electrodes estén bien puestos, estén bien fijados, y tener una buena línea de base. Si no, el equipo es imposible que detecte la onda R, que es este piquito de arriba que está acá, y a partir de la onda R, entre la R y la R, lo que hace el equipo es dividir esto en distintos momentos, y son distintos momentos del ciclo. Después la computadora automáticamente lo reordena, y podemos generar, por ejemplo, esta imagen de cine. Cuando tenemos trazados como digamos, que tienen arritmia, ahí ya el estudio se empieza a complicar un poco. No es imposible, de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero ya empieza a ser un poquito más complejo. Sobre todo, y que es una pena y muchas veces pasa, es cuando nosotros no nos tomamos esos 5 minutitos, y no es que el paciente tenga arritmia, sino que tenemos una muy mala línea de base y el equipo no llega a identificar bien la onda R. Después, digamos, para que todos hablemos el mismo idioma, hay cortes básicos que nosotros tenemos que saber que tenemos que lograr. Es el corte de 2 cámaras, que está que está acá, que uno ve el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda.
el corte de 4 cámaras, que vemos el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Después tenemos el eje corto, donde vemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y después tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el corte de 3 cámaras, donde se ve la aorta, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y después tenemos el corte del ventrículo derecho, que este corte se puede llamar tracto de entrada y salida del ventrículo derecho, o 3 cámaras del ventrículo derecho, donde se ve la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el nacimiento de la arteria pulmonar. Estos son los cortes que tenemos que lograr. ¿Cómo logramos estos cortes? Bueno, como todo estudio en resonancia, lo primero que hacemos es tirar localizadores en los 3 ejes. Obviamente es a nivel torácico, siempre tenemos que lograr que nuestro centro sea el corazón, y a partir de estos 3 cortes, nosotros lo que vamos a iniciar es con un T1, que es una secuencia Hayes, que es un T1 rápido, digamos, en un corte axial estricto, donde programamos que el corte pase desde la base del corazón y, una cuestión personal, a mí me gusta también barrer todos los grandes vasos. ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos una anatomía del tórax y de todo el corazón mucho mejor que tenemos con los localizadores. Y muchas veces esto nos sirve para ver cómo nace la aorta, de dónde nace la pulmonar, y aparte vamos a usar este corte inicial para programar nuestro primer cine, que es el 2 cámaras. ¿Cómo programamos un 2 cámaras? Hacemos un vector de corte que pase por la punta del corazón, que pase por el medio de la válvula mitral, que es esto que estoy acá marcando, y que corte la aurícula en su mayor proporción. De esta forma, nosotros conseguimos este corte, que es un 2 cámaras, que es lo que yo les decía antes, donde vemos la cara anterior del corazón, la punta, la cara inferior y la aurícula izquierda. Una vez que tengo este 2 cámaras, voy a programar el eje corto. ¿Cómo programo un eje corto? Hago un vector de corte que pase por la cara anterior y por la cara inferior del 2 cámaras, y siempre perpendicular al anillo mitral, y uso de las imágenes Hayes, de esos T1 rápidos que habíamos hecho antes, la imagen más parecida a un 4 cámaras que pueda obtener, y ahí también hago un corte medio ventricular que pase bien paralelo a la imagen del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Una vez que tengo mis 4 cámaras, mi eje corto y mis 2 cámaras, voy a programar el 4 cámaras. ¿Cómo hago eso? Bien. Un vector de corte que pase por la punta del ventrículo izquierdo, por la válvula mitral, tratando de que pase bien por la mitad, y por la aurícula izquierda. Y en el eje corto me voy a fijar que ese vector de corte pase por la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y por el ángulo inferior del ventrículo derecho. De esta forma obtengo mi corte 4 cámaras. Después voy a programar algo que se llama el eje corto completo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a barrer en corte, eje corto, en forma completa todo el corazón, ¿sí? Desde la punta hasta las aurículas. Entonces, vuelvo a usar el 2 cámaras. Ahora no uso el T1 que tenía antes, lo más parecido al 4 cámaras, porque ya tengo mi 4 cámaras, entonces uso el 4 cámaras. Y programo un eje que pase bien paralelo al anillo mitral en el 2 cámaras y al mitral del tricuspidio en el 4 cámaras, y después completo el paquete de cortes para que me barra todo el ventrículo y la aurícula. Una cuestión personal, a mí me gusta que en este tipo de cortes barrer también hasta la aorta, porque ahí veo el nacimiento de todos los grandes vasos, e inclusive si llega a haber un ductus o una anomalía vascular, también la voy a barrer en el mismo paquete de cortes. Y de esta forma uno adquiere todo un eje corto desde base a punta, que barre desde los grandes vasos hasta la punta de ambos ventrículos. Con esta secuencia uno es donde mide toda la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, digamos, los volúmenes, la fracción de eyección. Después vamos a programar 3 cámaras del ventrículo izquierdo. Agarramos del eje corto el nacimiento de la aorta y programamos un vector de corte que pase bien desde el ventrículo y se meta de lleno en la aorta. Y después en 2 cámaras, por ejemplo, buscamos que pase por la punta y por la aurícula. Y de esta forma obtenemos este corte que está aquí. Que depende de la inclinación del corazón, es como lo vamos a ver. Lo podemos ver mirando para un lado, mirando para el otro. Por eso lo puse así, porque por ejemplo acá la punta
está para la izquierda de abajo y acá está para la derecha de arriba. Eso depende de cómo esté posicionado espacialmente el corazón. El equipo automáticamente elige de qué forma lo va a presentar porque es de la forma que lo pudo adquirir más rápido y que llenó más rápido todo el espacio K. Entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos el corte 3 cámaras o tracto de salida del ventrículo izquierdo que son sinónimos. Y después, algunos tips para programar válvulas, ¿sí? Esto es algo que, un flujo en la válvula aórtica, nosotros en nuestro protocolo lo hacemos de rutina, ahora lo vamos a decir esto como forma final. ¿Y cómo lo hacemos? Del 3 cámaras, primero necesitamos un cine que pase en forma ortogonal a la aorta. Programamos un cine que pase exactamente con este vector de corte. De esta forma tenemos este corte que está acá. Entonces tenemos la aorta en los dos planos. Una vez que tenemos la aorta en los dos planos, buscamos un vector de corte ya con secuencia de flujo que pase justamente por la válvula aórtica en los dos planos. Y de esta forma uno puede medir cuantificación de flujos, puede ver morfología de la válvula aórtica, si es tricúspide, bicúspide, qué tipo de bicúspide es, o otras formologías más raras de válvula aórtica. Y lo mismo podemos hacer con la válvula pulmonar. Del corte del ventrículo derecho, donde vemos la pulmonar, hacemos un corte ortogonal que se meta en la arteria pulmonar, tenemos este corte de aquí, y una vez que tenemos la arteria pulmonar en dos planos, buscamos la válvula, hacemos un eje que pase bien paralelo a la válvula, y de esta forma tenemos un flujo pulmonar. ¿Cuál es el protocolo básico que hacemos nosotros? Básicamente hacemos los localizadores, después hacemos los T1 rápidos que les comentaba, después hacemos los cines patrones, digamos, el 2 cámaras, un eje corto y el 4 cámaras, y después entramos en la caracterización tisular. Hacemos cortes en T1, en 2 cámaras, 4 cámaras y ejes cortos, repetimos los mismos cortes en secuencias T2 estilo, FAT-SAT, digamos, depende de qué equipo tengan, es cómo suprime la grasa la secuencia. Después, en nuestro caso, digamos que tenemos la posibilidad y lo tenemos, hacemos mapas de T1 y de T2, y ahí inyectamos el contraste. Una vez que tenemos el contraste, hacemos el eje corto completo, 3 cámaras, hacemos un corte del ventrículo derecho, después hacemos el ortogonal a 3 cámaras, ¿para qué? Para después hacer un flujo valvular aórtico, y después hacemos la secuencia de búsqueda de look logger, digamos, el tiempo de inversión, y ahí empezamos con el reset tardío. Hacemos el reset tardío en 4, 2 cámaras, 3 cámaras, en el eje corto ventricular, y terminamos con un T1 mapping post contraste, que esto nos sirve para ver, medir cómo está compuesto un poquito más el corazón y sacar la cuantificación de volumen extracelular del músculo cardíaco. Así que esto es un poco lo que hacemos nosotros, un protocolo básico, digamos, y que este protocolo mayormente sirve para la gran mayoría de las patologías. Bien, perfecto. Este protocolo, vos me decís que es estándar, ¿lo podemos aplicar para todos los pacientes o según los diagnósticos y con lo que vos te vayas encontrando a medida de lo que vas viendo en el estudio, vas modificando y qué sería lo que irías modificando, por ejemplo? Bien, eso que preguntás es fundamental. Esto que yo presenté es un protocolo básico. Este protocolo básico yo creo que lo usamos en el 90% de la patología de adultos, que estoy hablando, porque por ahí los pediátricos o las enfermedades congénitas todos requieren un flujo pulmonar, por ahí le haces angio, digamos, en distintos tiempos, depende de lo que quieras ver. Pero vos no lo puedes hacer todo a todo el mundo porque son protocolos eternos. Este protocolo que yo acabo de presentar en manos avesadas, expertas, digamos, es difícil reducirlo de los 35-40 minutos. Y te digo, alguien muy entrenado que vaya sacando los cortes rápido, porque si no son estudios que tardas 50 minutos. Si a esto le sumas angiografía, flujo pulmonar, cortes especiales, perfusión, es eterno. Por eso, esto que decís es importantísimo. Uno va adecuando el protocolo a la patología y a los hallazgos. Bien, o sea que eso se va a ir amoldando, digamos, a la necesidad. Vos me hacías ahí nombrando algo de angio y de perfusión, y llevando a esto, me gustaría también que puedas como mencionar la importancia de tener un buen acceso venoso, si preferís, por ejemplo, un aváter o un catéter intravenoso.
cuáles serían las diferencias y el por qué sí uno y por qué no el otro. Bien, antes que nada, esto es un poco usos y costumbres, y o sea, es una opinión muy personal. Yo odio personalmente la váter, digamos, pero para mí todos los pacientes deberían entrar al resonador con un buen acceso venoso, con un Avocat. Depende que sean más o menos decentes por las dudas que vos durante el estudio decidas hacer una perfusión, entonces que te permita hacer un flujo aceptable o un angio que te permita hacer un flujo aceptable. Total, el trabajo de buscar la vena es el mismo. De hecho, poner Avocat es una cuestión de costumbre. Una vez que uno se acostumbró a poner Avocat, hasta es más fácil que poner una váter porque rompe menos las venas. Y es lo ideal. Aparte, una vez que vos tenés el paciente pinchado adentro del resonador, ya no lo molestás más al paciente, el paciente ya se queda quieto y no perdés todas las referencias que tenés. Si el paciente vos lo tenés que sacar en la mitad del estudio para pincharlo, corres el riesgo que el paciente se mueva, rote, gire, y ya te cambia un poquito todas las referencias y ya todos tus cortes perfectos que habías logrado, ya entras en una cosa de imperfección, depende de cuánto se haya movido el paciente. Yo prefiero personalmente poner un Avocat a todos, un prolongador, y que ya el paciente entre preparado para, hasta que no termine, no sale. Bien, clarísimo. Después, yendo un poquito a lo que es el centro, no sé, para los participantes les comentamos que el centro en el 2017 incorporó un equipo, un Philips Ingenia 3 Tesla, que bueno, cuenta con herramientas inteligentes que esto nos permitió como adquirir imágenes de alta calidad diagnóstica, sabiendo que desde antes del 2017 nosotros hacíamos las cardios con un General Electric 1.5 de base. Me gustaría saber cuál fue el salto tecnológico que te aportó esto. O sea, de pasar del 1.5 al 3 Tesla, y que también me puedas decir cómo las diferencias, ¿no? Un poco, sin dejar de sacarle protagonismo al General. Bien, vamos a hablar del salto tecnológico. Nosotros pasamos de un equipo 1.5, que es un buen equipo, a un equipo de última generación 3 Tesla. Esto nos trajo como beneficio un montón de cosas, primero técnicas. El equipo que tenemos nosotros es un equipo, o sea, muy bueno, muy sofisticado, que por ejemplo digitaliza en bobina. Eso quiere decir que todo lo que hacemos nosotros es HD, es alta definición. Y eso en la calidad de imagen se nota enormemente. Después, otra cosa que tiene es que nos trajo un montón de secuencias nuevas. Nos trajo los mapas de T1, los mapas de T2, secuencias de angiografía nueva, secuencias de angiografía en tiempo real por resonancia. O sea, son todos chiches que tenemos la suerte de tener, no tanto por 3 Tesla, sino porque es un equipo de última generación y con todas las licencias abiertas. Eso no es fácil de conseguir, digamos, en Argentina sobre todo. Después nos trajo desafíos también. Los 3 Telas son equipos que tienen como característica mucha señal, pero como tenés mucha señal también tenés mucho ruido. Entonces, hasta que se ponen a punto todas las secuencias, todo el protocolo, hay muchas veces que son imágenes que son ruidosas. Y eso es un trabajo técnico, digamos, y laborioso, digamos, nos llevó un tiempo hasta que tenemos el protocolo que tenemos ahora, que vos conocés, Yami, digamos que las imágenes salen hermosas, o sea, llevó meses de trabajo, de prueba, con el gran aporte de los físicos, digamos, que nos dieron una mano enorme en todo esto, y que, bueno, esa es una de las cosas, digamos, que hoy por hoy disfrutamos de tener el 3 Tesla, pero también es un equipo laborioso porque llevó todas estas etapas que vos conocés. Y así todo, muchas veces cuando tenés pacientes con grandes estenosis o con mucha turbulencia de flujo, algo de ruido residual y que no se puede sacar queda. No hace al diagnóstico, no hace a lo que vos vas a informar, pero a veces ese problema todavía lo siguen teniendo en los 3 Tesla. Sí, también me parece que te trajo como poder abarcar más pacientes.
¿no? Como antes teníamos problemas con lo que eran los pacientes claustrofóbicos, porque el General Electric tenía un perímetro de túnel de 60 y ahora pasamos de tener 60-70, de pasar a poner pacientes de 130 kilos a 160. Tiene mucho más confort también. Tenemos también el sistema de ventilación ajustable, que antes en el 1.5 es fijo. Todo, digamos, confort para el paciente, que después te va a traer esos beneficios a vos, porque el paciente va a estar mucho más cómodo también con el tema de este sistema de distracción que tenemos con pantalla LED atrás, con sistema de audio y video. Eso me parece que también aportó y ayudó a que haya más alcance, me parece. Sí, eso que decís, que digamos, que yo me lo pasé por alto, es súper importante. ¿Por qué? Un paciente confortable es un paciente que te respira mejor, es un paciente que tolera todo el estudio, es un paciente que si vos le querés hacer una secuencia extra, por lo que sea, también te la va a tolerar mejor, o sea, que le dé el vientito en la cara, que tenga el gantry enorme que tiene el equipo, digamos, son cosas que a la hora de hacer el estudio, hacer un estudio de buena calidad, que el paciente esté cómodo, confortable, no se mueva, respire mejor, es súper importante. El equipo, la verdad que yo me he metido para ver cómo era, es enorme, o sea, la diferencia con el otro equipo anterior, esos centímetros de más, es notable cómo cambia. La bobina flexible también, eso es una cosa que nosotros ya nos acostumbramos, pero que la bobina sea flexible, o sea, son todas cosas que hacen que el equipo sea mucho mejor, que el estudio sea mucho mejor tolerado. Después hacías, me acuerdo que hiciste referencia a algo de la optimización de las secuencias. Eso, ¿pensás que también tuvo que ver algo con que el centro cuente con un equipo de físicos? ¿Pensás que eso hace como una diferencia? Sin lugar a dudas. Yo creo que, a ver, trabajar con un físico disponible es como irte de viaje con tu mecánico, digamos. ¿Por qué? Porque no puedes optimizar algo de la secuencia, no puedes optimizar algo de la imagen, ya no sabes más qué parámetro tocar, y ahí es cuando vienen ellos y te dicen, no, mirá, subile el T1, bajale el tiempo de eco, modificale, qué sé yo, y truc, se te fue, y no era tan complicado. Lo que pasa es que es como todo, hay que saber qué botón tocar. Y trabajar con ellos es un placer, digamos, porque te van, primero que aprendes un montón, y segundo, que te van ayudando en todas las cuestiones físicas, justamente, que uno no es especialista, digamos. Uno sabe un poco porque se dedica a esto, pero estamos lejísimos, digamos, de llegar a ese nivel de comprensión y por lo tanto de solución de problemas. Y aparte todo esto redunda en un beneficio del paciente, porque una imagen subóptima la transformás en una imagen óptima, y eso creo que es lo más pesado. Buenísimo, gracias. Después, me gustaría como ir cerrando con un tema que trae como siempre bastante controversia, ¿no? Que yo veo como que siempre en distintas áreas hay cuestiones de que si es verdad, si es mentira, si como esto de desmitificar un poco. Entonces, me gustaría hacer un poco tipo mito-realidad y me gustaría empezar con algo que se escucha mucho de que es, ningún paciente con stent se puede realizar una resonancia cardíaca. Mito, mentira, eso está desde los anales de la resonancia, cuando por las dudas no se metía. Yo he participado en protocolos que el paciente salía de hemodinamia y lo metíamos en el resonador, hacía un stent que tenía 15 minutos puesto. Nada, no pasa absolutamente nada con eso. Bien, perfecto, esa la descartamos. Después, otro que también nos ha llegado algunas preguntas, y también esto de solamente el personal médico o el médico informante puede adquirir el estudio. Absolutamente mito. Yo he trabajado con técnicos brillantes, algunos están acá presentes, como dije antes, y que manejan el resonador a la perfección, igual que yo, y cuando no hay un problema que ellos no pueden resolver, seguramente a mí tampoco pueda, porque, digamos, ya está. Y no, lo que sí es verdad que la curva de aprendizaje para hacer una resonancia cardíaca, por ahí es un poquito más lenta y más larga que adquirir otro tipo de estudios. ¿Por qué? Por complejidad, por variabilidad de la patología, porque tenés cuestiones técnicas que, o sea, que es un órgano móvil, básicamente,
no sé, un cerebro, una rodilla no tiene. Entonces, es verdad que lleva un poquito más de trabajo, lleva un poquito más de tiempo, un poquito más de dedicación, pero es eso. O sea, no puede hacer cualquier persona entrenada en resonancia, puede adquirir una resonancia cardíaca. Bien, perfecto. O sea que cualquier técnico o técnica, en este caso con el equipo médico al lado o al alcance, podría llegar a adquirir tranquilamente un protocolo estándar y con el correr de la práctica ir ajustándolo a la necesidad como hablábamos antes. 100%. Excelente. Bien. Después, otro que también se escucha por ahí es este tema de que determinadas válvulas y marcapasos pueden realizarse la reso sin ningún tipo de contraindicación. Sí, totalmente. Hoy por hoy hay, de hecho, por ejemplo, todas las válvulas que se hicieron, no que se implantaron, que se hicieron, que se manufacturaron del 2000 para acá, son todas seguras para la resonancia cardíaca. Hoy por hoy hay un montón de dispositivos, marcapasos, resincronizadores, inclusive hasta CDI, que son aptos para resonancia, digamos, que son seguros para meter al equipo. Y ahí es que la imagen te salga bien o mal es otra cosa. O sea, porque pueden ser ruidosos, digamos, pero son seguros para el paciente y para el equipo. O sea, no le vas a hacer mal al paciente ni vas a romper el equipo por meterlo en el campo magnético. O sea, y yo creo que en los próximos años todo va a ser apto a resonancia. Hoy por hoy, por ejemplo, un equipo marcapaso apto a resonancia es bastante más caro que un equipo común. Pero cada vez están implantando más, porque cada vez la gente se hace más resonancia, la gente vive más. Entonces, creo que en un futuro no tan lejano todo va a ser apto a resonancia. Perfecto. Después, otro que también se escucha mucho es el contraste endovenoso utilizado en resonancia es mal tolerado. No, bueno, eso es mito totalmente. Dentro de todas las medicaciones y drogas, y con esto incluyo los contrastes, digamos, que usamos en medicina, todo puede tener un efecto adverso. O sea, lo que define veneno es dosis, digamos. Pero el gadolínio dentro de todas las cosas que usamos en medicina es una de las cosas mejores toleradas, sin lugar a duda. La tasa de reacciones adversas que tiene el gadolínio es muy baja, es muy baja. Nada es nulo en medicina, o sea, todo, nunca y siempre son palabras que no se usan nunca, pero realmente es un contraste muy seguro y muy bien tolerado. Perfecto. Después, otra que también escuchamos y que nos consultan mucho es pacientes embarazadas, después del tercer trimestre de embarazo, pueden realizarse una resonancia cardíaca sin ningún riesgo. Sí, totalmente. Uno ahí lo único que tendría que tener algún tipo de cuidado es con la dosis de gadolínio, lo que hablábamos antes, si es que lo vas a usar, porque si es simplemente para ver algo que no requieras contraste, es un equipo seguro para la mamá y para el feto, para el bebé. Buenísimo. Y la última, en la actualidad, pacientes COVID positivo, ¿siempre se les indica resonancia cardíaca post-alta? No, eso es mito, digamos. Hubo varias publicaciones que aparecieron en el último tiempo con esto del COVID y que realmente asustaron a la gente y a la población médica también. Y eso hizo que, o sea, que todos los pacientes con COVID ahora parece que requieren una resonancia. Y eso no es así. Requieren una resonancia los pacientes que han tenido COVID, ya ese COVID ha hecho que el corazón, por algún motivo, ya sea por sepsis, por miocarditis, digamos, haya tenido un impacto y ahí sí la resonancia suma mucho. Pero este grupo de pacientes que te estoy comentando es la franca minoría, o sea, realmente son pocos. Bien, perfecto. Por mi parte, esta entrevista terminó acá. Ahora me gustaría que sigamos con mi compañero, con Maxi, para que empecemos con un poco con la ronda de preguntas que hubo bastante y que le podamos dar el tiempo a los compañeros para que puedas despejarle las dudas. Muchas gracias, Luciano. No, Yami. Bueno, Luciano, debo agradecerte por la presentación, la verdad que muy interesante, muy completa y clara.
Y acá te voy leyendo, bueno, algunas ya creo que, digamos, se fueron contestando, algunas preguntas del público acerca de hallazgos en la resonancia cardíaca en pacientes post-COVID. No sé si han encontrado algún tipo de hallazgo luego de un paciente que haya tenido COVID. Sí, mira, en este último tiempo, como todos imaginarán, hicimos un montón. Y primero tengo que decir que por suerte la mayoría son normales, pero la gran mayoría son normales. Dentro de los pacientes que encontrás algún tipo de alteración, ese tipo de alteración, lo más probable es que sea algo muy chiquitito, muy leve, y que sea algún patrón tipo miocarditis que encuentres. Después hay pacientes que tuvieron mala suerte, que por suerte son muy, pero muy pocos, y esta miocarditis obtuvo algún impacto en el músculo, algún impacto pericárdico, vimos algunos derrames pericárdicos también post-COVID, y otra cosa que vimos, y por suerte estos son los menos, es que el COVID en algunos pacientes causa trombosis adentro de las arterias y puede provocar algunos infartos. Por suerte esto es raro, está descrito, vimos algunos, pero son muy, pero muy poquitos. Pero por lejos lo más frecuente, te diré, son los normales. En segundo término son las miocarditis chiquitas y en tercer término es alguna pericarditis asociada. Todo el resto que lo mencioné porque existe, pero en números es casi irrelevante. Y siguiendo la línea del COVID, ¿hay un tiempo indicado o estipulado para pedir a un paciente post-COVID una resonancia cardíaca? No, todo depende de, primero, si el paciente tiene alguna afectación miocárdica por COVID, la primera resonancia uno trataría de hacérsela lo más precoz que se pueda como para saber en qué estado está ese corazón. Depende de lo que uno encuentre ahí, es cómo lo vas a seguir. Y digamos, no me voy a explayar en esto porque la verdad que esto se hace caso a caso, pero básicamente lo que hacemos es, si ya de entrada tiene una resonancia normal o casi normal, hacer una segunda resonancia, si la evolución clínica es buena, no tendría mayor sentido. Si la evolución clínica es mala, uno acercaría una resonancia cardíaca para ver por qué la evolución clínica es mala, digamos, ¿no? Y si tiene ya de entrada una resonancia cardíaca patológica, uno por ahí entre el mes y los 3 meses estaría repitiendo una resonancia como para ver cómo es la evolución. ¿De qué depende ese tiempo? De la evolución clínica. Perfecto, Luciano, perfecto. Bueno, otra pregunta que llega es, en pacientes con infarto anterior, ¿qué secuencias puedo aplicar para detectar eso? Bien, o sea, vamos a suponer que es un infarto crónico, entonces ahí sacamos ya los T2, que es el edema. El infarto lo que uno ve es un trastorno de motilidad asociado a un reset tardío subendocárdico que se machee, o sea, que sea el mismo lugar donde el músculo se mueve menos, es donde va a aparecer el reset tardío. ¿Sí? Entonces, básicamente vos para ver un infarto lo que tenés que ver es que un defecto contráctil en el músculo cardíaco y eso se asocie con un reset tardío subendocárdico. O sea, usar secuencias cine y secuencias de reset tardío, que lo más común es usar las PSI. Buenísimo, Luciano. Otra pregunta, ¿qué utilidad en resonancia cardíaca tiene la angina microvascular? Bien, ahí primero lo que se usa es ver si esa angina microvascular hizo infarto o no hizo infarto. ¿Por qué? Porque eso hace al pronóstico, o sea, si tiene reset tardío o no. Porque el paciente puede tener angina, puede tener dolor, pero que esa angina no se traduzca en un infarto. Pues las anginas microvasculares que se traducen en infarto son las que por ahí uno tiene que seguir un poquito más de cerca y son las que cambian un poco el pronóstico. Y después, otra cosa que uno puede ver es hacer un estudio de perfusión como para ver cómo funcionan las arterias epicárdicas si es que el paciente no lo tiene. Si tiene diagnóstico ya de angina microvascular, supongo que este paso ya lo debería tener, digamos. Pero básicamente aporta en cuanto si esa angina hizo o no hizo infarto y ver cómo funciona todo el músculo en líneas generales. Buenísimo, Luciano. Una pregunta básica, ¿no? ¿Para qué se utiliza principalmente, o sea, en qué sentido se pide una resonancia cardíaca?
cuál es la patología principal o la sospecha. Bueno, es un poco lo que me preguntaba Yami antes, ¿no? Dentro de todo el compendio de miocardiopatías, hoy por hoy hablar de resonancia cardíaca, casi todas las miocardiopatías tienen alguna indicación de resonancia cardíaca. Yo creo que nuestro estudio más frecuente hoy es estudio de arritmias ventriculares, es encontrar el sustrato de la arritmia. Otro pedido muy, pero muy frecuente es el de viabilidad. Otro pedido muy frecuente es el de las miocardiopatías congénitas. En las dilatadas, que no sabe por qué el músculo esté dilatado. Y yo creo que con esto que te estoy nombrando, casi como que te redondea o más del 90% de los estudios que estamos haciendo. Buenísimo. A ver, más preguntas. A ver si en un 3 Tesla no tienen artefactos de flujo, ya que a veces es uno de los problemas que tiene un 3 Tesla, ¿no? Creo que algo habías comentado, Luciano. Sí. Esto, nosotros, digamos, estuvimos trabajando bastante en esto para ir eliminándolos todo lo que se puede. Insisto, hay algunas veces que por más trabajo que uno le ponga a la secuencia y por más de repetir, algo siempre sigue quedando, pero hay algunos tips que sirven para sacar este artificio de flujo. Y mayormente sirven. ¿Sí? O sea, en la gran mayoría de los pacientes, uno de estos artificios de flujo los termina eliminando bastante. Genial, Luciano. No sé si, bueno, ahí estoy esperando si hay alguna otra consulta, si alguien del público quiere comentar algo, hacer alguna otra pregunta. Había algo sobre los gadolinios que me gustaría comentar, que por ahí vi. Habían preguntado si los nuevos gadolinios tienen alguna función especial, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad renal, por supuesto. Los nuevos gadolinios tienen una gran ventaja que todavía no se han reportado efectos adversos, que es lo más temido, digamos, es la nefroesclerosis sistémica, ¿no? Eso es lo que uno más le teme, digamos, que es el efecto adverso más complicado que puede tener el gadolinio, y se vio que está asociado a los pacientes que tienen difusión renal previa. Los nuevos gadolinios lo que tienen es que no tienen reportado esto. Que no lo tengan reportado por ahora, por ahí tiene que ver con la nueva fórmula química, pero de ahí, por ahí tiene que ver también porque hace no tantos años que se vienen usando los nuevos gadolinios. Entonces, si bien es una herramienta, y de hecho nosotros los usamos, sobre todo en los pacientes que por alguna razón decidimos que el riesgo-beneficio da a favor de beneficio, hacer el estudio con contraste, no quiere decir que estemos exentos de problemas, digamos. Quiere decir que tenemos cierto margen de seguridad por ahora. Bueno, y acá preguntan qué cantidad de contraste se utiliza o utilizamos nosotros en resonancia cardíaca. Mirá, en general usamos entre 0,2 y 0,3 milimol kilo. Eso es lo que usamos nosotros en general. Si el paciente por alguna cuestión tiene disfunción renal o lo que sea, y vos querés igualmente, por esto que yo decía, que tenés el riesgo-beneficio a favor de utilizar el gadolinio, inclusive puedes usar 0,1 milimol kilo, adelantar las secuencias de RAS tardío siempre con un blocker antes, como para ir ajustando el tiempo de inversión, y vas a tener un estudio más que decente. Bueno, siguen llegando preguntas. Acá nos preguntan, ¿qué nos puede recomendar sobre las secuencias rápidas para pacientes que tienen eventos cerebrales isquémicos? A ver, secuencias rápidas nosotros usamos mucho, sobre todo en los pacientes que toleran mal el estudio, ya sea por apnea, porque no pueden hacer apnea, porque son claustrofóbicos, entonces vos sabés que tenés una ventana de 5 o 10 minutos y querés responder la pregunta que te está haciendo el médico derivante de la orden, entonces utilizás mucho ese tipo de secuencias rápidas, digamos, que sabés que visualmente no tiene la calidad de las otras secuencias, pero muchas veces te salvan el estudio y te responden la pregunta. También usamos esto con los pacientes que tienen arritmia, usamos secuencias en el shot, o le bajamos las fases a los cines, digamos. Hay un montón de herramientas que se pueden usar en este sentido, como para optimizar el estudio al paciente. Acá nos pregunta Gonzalo si es adecuado usar resonancia para valorar arterias coronarias.
No. Hay algunas secuencias de resonancia para ver arterias coronarias. Eso más que nada se usa para ver origen de las coronarias, origen anómalo de las coronarias. Hay un montón de cosas en desarrollo. En líneas generales, las coronarias se ven por tomografía o por angiografía. Buenísimo, Luciano, muy claro todas tus preguntas. A ver si tenemos alguna más. Tus respuestas, perdón. Elegime las fáciles, ¿eh? Sí, estoy leyendo. No, De mi vida personal no hablo. No hacen, ¿verdad? Perdón, lo quería decir desde un comienzo. Anatómicos o cines o perfusión, ¿cuáles son los gatillados que utiliza en cada uno de ellos? ¿Retrospectivo o prospectivo? Bien, en general la secuencia viene seteada con gatillado retrospectivo, eso es lo más común. Uno cambia el gatillado porque cuando por alguna cuestión arrítmica o lo que sea, vos encontrás que cambiando el gatillado te mejora la calidad de imagen. Depende de qué equipo uses, esto es automático o no. Por ejemplo, el equipo que nosotros usamos ahora es automático, no tenés que tocarlo. Si vos usás un equipo Siemens, vos tenés que decir, bueno, este T1 capturás el ciclo, eso quiere decir que lo estás gatillando, como para que siempre la imagen te la adquiera en el mismo momento del ciclo. Y en general es retrospectivo porque es cuando vos tenés todo el ciclo y es más fácil de ir gatillando. ¿Esto es siempre así? No. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, es como estoy diciendo yo ahora. Bien, genial. Otra pregunta. El T1 mapping en el presente y futuro de las aplicaciones. Bien. ¿Qué es el T1 mapping? El T1 mapping es una secuencia que te permite hacer una caracterización tisular un poquito más avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Todos los tejidos tienen un tiempo de T1 estándar, eso es una área bajo la curva, digamos, una cuestión más física, digamos, pero básicamente cada tejido tiene un T1 estándar. Este T1 ese es su mapa de tiempos. Cada equipo tiene que validar su T1. Por más que sea el mismo equipo, ya la jaula, o sea, ya eso va cambiando, depende de cómo esté instalado el equipo, va cambiando. Entonces, primero uno tiene que tener su T1 validado. Una vez que vos tenés tu T1 validado, eso te sirve para saber, por ejemplo, que una amiloidosis tiene T1 muy prolongado, entonces vos sabés que, por ejemplo, en nuestro caso, un T1 de más de 2400 y probablemente sea una amiloidosis. O sea, son tips que son muy prácticos, que aportan al estudio, algunas patologías en particular aportan mucho más, y creo que que el futuro va por ahí. No sé si va a ser con esta secuencia que hoy estamos usando, que es la MOLI o la Short MOLI, depende del equipo que tengamos, pero que creo que el futuro de la caracterización tisular va por ahí. Bien, genial. Consultan sobre el realce tardío, ¿en qué tiempo lo hacemos? Perdón, no te escuché, Maxi. El realce tardío, ¿en qué tiempo lo hacemos? Bien. Hay estudios que validan empezar las secuencias de realce tardío después de los 5 minutos. O sea, vos inyectás, esperás 5 minutos, le tirás un loop blocker, con eso ves qué tiempo de inversión vas a usar y a partir de ahí no hay diferencia en el rédito diagnóstico del estudio. Idealmente, ¿qué es lo que está escrito? Que uno debería esperar 10 minutos entre que vos inyectás y empezás la secuencia de realce tardío, por eso se llama realce tardío, porque tenés que esperar, son 10 minutos. Ahora, si uno va ajustando por loop blocker, esto es más variable. Vos podés empezar a los 8, o empezar a los 12, o inclusive a los 15. Y muchas veces, por ejemplo, esto nos pasa en los infartos, que cuando son chiquitos y son muy subendocárdicos, que vos tenés que esperar que el pulso sanguíneo se termine de apagar para ver ese realce subendocárdico chiquitito. Entonces, en general, ¿qué es lo que uno espera? Entre 8 y 10 minutos, todos estamos haciendo realce tardío. En algunas cuestiones especiales esperas más, por ejemplo, en el infarto, y por ejemplo en la amiloidosis empezás antes porque rápidamente te quedas sin lado de línea. Clarísimo, Luciano. Otra pregunta más. Dice, en pacientes con lesiones crónicas coronarias de 2 vasos reperfundidas, ¿la resonancia magnética ayuda para valorar la pared muscular
o qué otro método de estudio se puede realizar? Bien, sin lugar a duda, la resonancia es el estudio para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque uno con el mismo estudio puede hacer estudio de la pared, para ver si se mueve o no se mueve, si está adelgazada, digamos, estudio de la función ventricular, no es lo mismo mandar revascularización a un paciente que el corazón le funcione bien que el que le funcione mal, y eso, la resonancia es el gol estándar para medir eso. Tercero, puedes ver si esta lesión en el músculo que tiene es agudo o no, con los tiempos, con los mapas de T2 o con un T2 STIR común y corriente, puedes ver si tiene edema o no tiene edema. Después, al mismo paciente le puedes hacer un estudio de apremio, le puede ser dipridamol o, digamos, o adenosina, y ver si ese vaso que tiene enfermo provoca isquemia o no provoca isquemia. Y finalmente, con las técnicas de realce tardío, lo que puedes ver es si ese músculo es viable o no es viable. Muchas veces ves que mandan a un paciente que tiene una descendente anterior tapada para ver si lo revascularizan o no. Y vos le haces la resonancia y ves que tiene todo un escala enorme en territorio de la descendente anterior. Entonces, no vale la pena someter a un paciente a un procedimiento de alto riesgo para poco rédito clínico esperable. De eso habla la viabilidad. O sea, para el paciente que me comentaste, no sé quién hizo la pregunta, le damos una muy buena pregunta. Creo que la resonancia es el estudio para ese tipo de pacientes. Clarísimo, Luciano. Acá tenemos uno de los técnicos que pertenece a nuestro staff. Fernando, si querés hablar, puedes levantar el micrófono, hablar. O apretó sin querer. No, fue el nene que apretó. ¿Cómo andás, Fer? Un abrazo. Bien, bien. Lo tengo acá al lado, está saltando, así que los estoy escuchando, quédense tranquilos. A mí me gustaría preguntarte si tenés alguna preferencia por algún gadolinio en especial, alguna marca. Eso igual es muy personal, ¿no? Pero quería saber si vos preferías una. Yo ya sé que sí, pero quiero que lo cuentes. A mí personalmente me gusta mucho el Gadovis de Bayer. Me parece que es un gadolinio que usas muy poca dosis, tiene mucha permanencia en sangre, eso quiere decir que te da mucha chance de fallar, ¿sí? O sea, todos hemos hecho angio que nos salieron en tiempos que no es lo que queríamos, y decís, no lo voy a volver a inyectar, lo voy a hacer doble dosis, qué sé yo. Y el Gadovis en ese sentido tiene una permanencia en el pulso sanguíneo espectacular. Lo mismo pasa con el realce tardío. Aquí no se le colgó el equipo cuando ya había inyectado el paciente, decís, voy a llegar re tarde con el realce tardío, qué sé yo. Y el Gadovis tiene una permanencia que es increíble. Digamos, pero he trabajado con todos y o sea, si vos tenés un protocolo ajustado y vas bien, el estudio mayormente sale bien. A mí me gusta más eso por esos tips que te estoy comentando. Pero sí, digamos, se puede hacer una buena resonancia cardíaca con cualquier gadolinio. Perfecto, gracias. Bueno, muy Y bien. Bayer no me paga nada, Así es que... Bueno, no veo más consultas. No sé si alguien quiere aprovechar, así vamos redondeando. Seguramente volverán a surgir estas charlas en algún otro momento con nuevas prácticas. Quizás la próxima podamos hacer algo acerca de tomografía. Le tiro la pelota acá a Fernando, ya que se hizo el vivo al aire. Bueno, simplemente Luciano, Yamila, agradecerles su tiempo, este espacio que bueno, que me pareció que estuvo muy bueno, que surgieron preguntas interesantes. Y bueno, en algún momento volverlos a convocar para hacer algo también con tomografía, como decía. Bueno, nada, muchísimas gracias, Yami, Maxi, Laura, Facundo, digamos, toda la gente de la Fundación, Fernando, que lo ve conectado, a Maca, mi compañera, mi cardióloga, compañera que estaba por ahí, la dejé informando, pobre, yo me vine para acá. Así de que
Este año, en el 2020, ya cumplí 10 años de la fundación. Y la verdad que es un placer trabajar con todos ustedes siempre, con todos los físicos, nada. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Luciano, Yamila, gracias a todos por haber participado. Y bueno, los esperamos en otra oportunidad con algún otro tema. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Sí. Gracias a Marco, que está conectado por ahí, físico, que trabaja con nosotros. Genio. La verdad que es un genio. Se conectó muy amablemente para asistirnos en alguna consulta que te haya tenido los participantes. Así que agradecerle en ese sentido porque lo hizo muy desinteresadamente. Así que quería mencionarlo. Y después, Luciano, si podés responder una preguntita que quedó en el chat, Maxi, si la ves por ahí. Para no dejarlo colgado, pobre. Sí, disculpa, no, esto. En pacientes post-TAVI, si precisan una resonancia o lo pueden realizar. A ver, no quedó muy clara. Una pregunta más extra. En pacientes post-TAVI y precisan una resonancia magnética, ¿lo pueden realizar sin miedo? Sin ningún tipo de problema. Es un stent y una bomba biológica. Bien. Genial. Bueno, cerramos con esto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Felicidades. Felicidades a todos. Gracias, Luciano. Gracias, Maxi. Laura, Facu. Gracias. Gracias a todos.